Saludos, se dirige a ustedes el doctor Edwin Morales Cortés. En esta ocasión vamos a estar dialogando sobre precauciones que hay que tomar cuando vamos a llenar una solicitud de empleo o si trabajamos en recursos humanos. Tenemos que tener mucha precaución con relación a lo que se pregunta. Acompáñenme. La solicitud de empleo, al igual que otros documentos que se utilizan para tomar decisiones con relación al empleo, son considerados pruebas. Cualquier documento o herramienta o instrumento a partir del cual se toman decisiones se consideran pruebas. Por lo tanto, no se debe preguntar nada que no guarde relación con el puesto de trabajo y nada que pueda implicar una violación a los derechos de los trabajadores, que sea ilegal o que sea inmoral o poco razonable. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre esas precauciones que independientemente estemos acostumbrados a ver ese tipo de preguntas en las solicitudes de empleo o que incluso hayamos realizado preguntas en esa dirección o contestado información sobre ese particular, vamos a crear conciencia de las posibles implicaciones y de la manera en que entonces debemos realizar o formular las preguntas o, en el caso de que seamos los solicitantes, qué debemos contestar y qué no. La raza, el color, el origen nacional son preguntas que se pueden hacer usualmente para fines estadísticos, de naturaleza voluntaria. Ese formulario no debería estar o ser parte de la solicitud de empleo, sino un documento que se pueda desprender o que nunca haya estado adherido y que no se identifique con el nombre. Raza, color, origen nacional. En ocasiones, para fines estadísticos, preguntar estatus marital, tal vez, no es sugerido, no se acostumbra. Sin embargo, existen estos formularios pues para que el patrono demuestre que también está protegiendo, ¿no? y que está tomando en consideración las personas y respectivamente estas variables. Hay que tener mucho cuidado. En una solicitud de empleo, toda esta información puede interpretarse como que es un pedazo de información que puede afectar la toma de decisiones. Preguntar el idioma, pues sí, se puede preguntar el idioma si es que guarda relación con las funciones del puesto. Pero preguntar dónde lo aprendiste o si era el idioma que hablabas en tu comunidad no debe hacerse. Preguntar si estás casado o no estás casado, eso no viene al caso en una solicitud de empleo. Si tienes hijos, eso no debe ser preguntado y no debe ser respondido. En muchas ocasiones también se pregunta la edad. La pregunta importante es si usted cumple con los requisitos de edad en esa jurisdicción para poder trabajar. Incluso hay menores que pueden trabajar con permiso de menores. 14 años, 15 años, 16 años, algunos hasta menores en comerciales. Así que tampoco la pregunta debe ser si usted tiene más de 18 años o 21 años, es la edad legal que se requiere para el puesto. Y si el puesto requiere una edad en particular, se puede especificar si tiene que ser más de 18. Por ejemplo, si se van a vender bebidas alcohólicas. La edad no se pregunta, pero también nos hemos dado cuenta de que hay unas formas indirectas, con intención o sin intención, que el patrono puede identificar o conocer la edad del solicitante. ¿Cuáles son estas formas? Si se pregunta la fecha en que usted se graduó de cuarto año de escuela superior o en que recibió el diploma de equivalencia, cuando se graduó de bachillerato o de algún otro grado posterior, la secuencia de esas fechas pudieran sugerir su edad. ¿Es importante requerir la fecha? Puede ser una manera indirecta de preguntar la edad.
Mucho cuidado también. Las evidencias de diplomas y demás, eso se pide una vez ya se va a nombrar la persona. Bueno, pues ahí ni modo. Pero el resumen, la solicitud de empleo, ¿por qué tiene que tener fechas? Por otro lado, periodos de tiempo trabajados en cuanto a años, también puede sugerir. Si tú le estás pidiendo a la persona todas las experiencias de empleo previas, esa relación de años puede sugerir la edad. Así que lo importante sería saber cuántos años de experiencia tienes o cuántos años de experiencia acumulaste, más allá de conocer la fecha cierta o los años específicamente que la persona estuvo laborando en ese lugar o desarrollando esa experiencia. En el pasado se permitía que se preguntase en términos de la discapacidad o diversidad funcional. Eso ya no está permitido. Solamente se puede preguntar en un proceso de reclutamiento y selección si es que es sumamente evidente. Hay que tener mucho cuidado con el aspecto de evidente, porque usted puede pensar que la persona no posee las competencias o las destrezas o que su diversidad o que su discapacidad pudiera afectarle para realizar las funciones esenciales del puesto y no necesariamente ser así. O en ocasiones la persona pudiera desarrollarlas o desempeñarlas mediante un acomodo. Así es que hay que tener mucho cuidado. Pero si es realmente evidente y usted quiere asumir el riesgo, o la persona de manera libre y voluntaria ha optado por divulgarlo, entonces sí, usted le puede preguntar a la persona de qué manera podemos viabilizar un acomodo, de usted interesarlo, de usted necesitarlo, de qué manera usted puede sugerir, de qué manera usted cree que podemos apoyarle, brindándole un acomodo que sea razonable. Los acomodos tienen que ser razonables, eso implica que no pueden ser onerosos, tienen que ser viables y tienen que permitirle a usted realizar las funciones del puesto para equipararlos con otras personas. El acomodo no es para ponerte en una condición mayor o mejor, sino para equipararte en igualdad de condiciones con otras personas. Pero también depende los recursos de la empresa, la naturaleza del acomodo, el tipo de trabajo, la función, y tienes que ser siempre el trabajador o la persona que está solicitando capaz de realizar o desempeñar las funciones esenciales del puesto. Con relación al récord criminal o a los expedientes criminales, bueno, en muchas ocasiones se pregunta si la persona ha sido convicta. Ahora, particularmente como psicólogo entiendo que las personas tienen derecho a modificar conducta. Y he conocido muchas personas, y hace muchos años, que decían, no me va a quedar otra opción que volver a delinquir, porque mi récord, hasta que no se limpie, nadie me va a querer contratar. Y ciertamente hay personas que discriminan porque una persona haya tenido una convicción. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de solicitud de documentos antes de haber realizado una oferta. Si tal vez la falta cometida guarda relación con lo que la persona va a realizar, pues puede tener más peso a la hora de tomar la decisión. De no ser así, hay que tener mucho cuidado también. Además, no es lo mismo preguntar si la persona tuvo una convicción que si fue arrestada. Una persona que fue arrestada no necesariamente fue culpable. O una persona que fue convicta pudo haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero no necesariamente haber sido culpable. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado también con estas categorías y con tomar decisiones y principalmente basado en estos datos si no guarda relación estrecha con el puesto y que se pueda pensar que es un riesgo muy grande y que la probabilidad de que se vuelva a incurrir en estas conductas sea necesariamente mayor. Debe evitarse en los procesos de reclutamiento y selección. La dirección, bueno, hay muchos que plantean que es legal preguntar la dirección. No obstante, hay muchas personas que viven en residenciales públicos o en barriadas
y que temen, en virtud del estigma y de los prejuicios existentes, indicar su dirección. Muchas solicitudes plantean que si la persona mintió, es causa suficiente o podría ser causa suficiente para despedirles de ser contratados. No obstante, me parece que cualquier determinación, incluso de información que no haya sido precisa, debemos evaluar, debemos analizar y ver la razonabilidad. Si lo que está detrás es que la persona no quería ser discriminada o estaba evitándolo, y aún habiendo tenido esa información, no hubiese variado la determinación de selección, pues entonces, ¿por qué despedir a la persona basado en esa imprecisión o haber ocultado o haber tergiversado la realidad? Hay que tener mucho cuidado también con eso. Así es que lo importante es, en el momento de la solicitud de empleo, no es importante saber dónde vive la persona, es importante saber que pueda reportarse a su trabajo. De ahí viene otra pregunta, que es si tiene vehículo de motor o quién te va a llevar al trabajo. Eso no se puede preguntar. Realmente, a menos que el puesto requiera vehículo de motor. Lo importante es que la persona cumpla con su horario de trabajo, independientemente se desplace en bicicleta, caminando o le pida por a alguien, salvo que el puesto requiera un vehículo de motor. Certificado de buena conducta, certificado de salud, foto, suele o debe solicitarse ya cuando hay una oferta de empleo y la persona se va a contratar, salvo en el caso de la foto que sea para un modelo, una modelo, un actor, una actriz y que estén buscando un perfil particular. Preguntar la ciudadanía, si eres ciudadano americano, por ejemplo, no. Lo que se pregunta es si usted está autorizado por ley para trabajar en la jurisdicción. Ya más adelante podrá corroborar esto una vez haya hecho la oferta de empleo. Hay personas que tienen visas de trabajo o pueden tener residencia y no necesariamente tienen que tener tampoco la ciudadanía. Preguntar si la persona tiene familiares o amigos en la empresa sí se puede hacer, porque lo que se busca es si hay una relación que pueda afectar la confidencialidad o que pueda afectar una relación de supervisión. Y es importante conocerlo porque hay empresas que tienen políticas en esa dirección. Va a depender de las políticas que tenga la empresa y de la ubicación de esas personas que conoce el trabajador o el aspirante trabajador. ¿A quién notificar en caso de emergencia? No se pregunta en reclutamiento y selección, sí más adelante, cuando la persona va a ser nombrada. Estatus militar, si la persona ha servido en la milicia y hay un propósito para ello, muchas veces para fines estadísticos se puede preguntar, si no se debe evitar preguntar. Y las asociaciones a las que pertenece o grupos a los que pertenece, si lo fuese a preguntar, tiene que aclarar siempre, sea en la solicitud o sea en la entrevista de empleo, aquello que entienda que puede estar relacionado con el puesto. Si es una asociación de líderes o una asociación profesional, pero hay que tener mucho cuidado. Es como preguntar pasatiempos. Una persona te puede decir, bueno, pues yo asisto a una iglesia en la asociación, ¿verdad? Y en pasatiempo leer la Biblia. Y realmente se puede prestar para discriminación en términos religiosos. Así que es importante que si está solicitando empleo, obviamente las personas van a querer contestar al máximo para evitar ser rechazados, pero quiero que estés consciente de que si tienes alguna duda, alguna inquietud con relación a la toma de decisiones, pues también pudieras indagar por información o procurar orientarte con la posibilidad de radicar una querella de discrimen. No obstante, usualmente el solicitante no tiende a tener demasiada información, salvo que trabaje para la empresa, sobre qué ocurrió luego. Hay personas también incluso que están embarazadas, que pueden decir que están embarazadas, pero tendrían entonces que poder evidenciar que están embarazadas, si lo quieren decir. Cualquier decisión que se tome
pudiera pensarse que fue porque ya el patrón lo sabía. Fíjate que el patrón si sabía o era evidente, pudo haber discriminado, pero si no lo sabía, no. Así que hay personas que lo pueden utilizar como estrategia, ¿verdad? Mujeres embarazadas que lo notifiquen. Es muy interesante. Hay que tener mucho cuidado, revisar las guías y las sugerencias que se establecen también por el Equal Employment Opportunity Commission o la Comisión de Igualdad y de Equidad Federal, la Unidad Antidiscrimen en Puerto Rico, pero sobre todo mucha prudencia y la razonabilidad. Nunca pregunte aquello que pueda malinterpretarse y que no se justifique, que no guarde relación con los factores importantes o que se podría argumentar que pueden pronosticar una mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de dicho puesto de trabajo. Este ha sido el doctor Edwin Morales Cortés. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.